Mores, por favor. No está. Asambleísta Virgilio Hernández, por favor. Muchas gracias, señor presidente, estimados asambleístas. Creo que es importante señalar que ya varias veces aquí en el pleno de esta asamblea se ha señalado la pertinencia de proposiciones como la de Jelinek, en el sentido de que una misma norma puede tener significaciones distintas en tiempos distintos. Y de igual forma se ha dicho y se ha argumentado que incluso en momentos coincidentes la norma puede variar conforme al lugar de su aplicación. Es decir, un mismo texto constitucional puede variar de acuerdo a las condiciones temporales y espaciales en que se aplique. Sí, y para esto podemos revisar, y hay muchísimos antecedentes que nos permiten reforzar esto que estamos señalando. Por ejemplo, si nosotros vemos cómo se ha aplicado la norma que existe también en la Constitución de Costa Rica, que con el 40% no se necesita una segunda vuelta siempre y cuando haya 10 puntos de diferencia, que es una norma que también existe en la Constitución de Costa Rica, y vemos cómo se ha aplicado en Ecuador, obviamente las condiciones de su aplicación han sido diferentes. Mientras que en Costa Rica esto ha sido una invitación a la formación de alianzas previas a la realización de la primera vuelta, aquí en cambio la realización de la primera vuelta ha sido considerada como una especie de primarias, y son estas primarias las que se realizan, las que impiden esa especie de primarias, son las que impiden, por ejemplo, la realización de alianzas, la realización de grandes frentes, porque se toma como primarias y únicamente en la segunda vuelta se toman definiciones. Es decir, y esta es una cosa importante, que incluso una misma norma puede variar de acuerdo a las condiciones temporales y espaciales. ¿Qué es lo que explica? ¿Qué es lo que explica que una misma norma pueda tener efectos distintos en países que tenemos seguramente mucho en común, como Costa Rica y Ecuador? Sin duda, la clave explicativa es la cultura. Sin duda, el elemento que permite explicar por qué una misma norma funciona de diferente manera en países latinoamericanos como Costa Rica y Ecuador, una clave explicativa es la cultura. En ese sentido, y hay autores como Peter Haberle, que habla de que el orden constitucional es básicamente la construcción de un consenso cultural fundamental, Y en ese sentido me gustaría reflexionar, ¿cuál es el rasgo cultural más claro, cuál es el rasgo cultural más distintivo y más nítido que tiene el Ecuador? Sin duda, el rasgo cultural más evidente que tiene el Ecuador es precisamente el de la diversidad. Este país está marcado profundamente por la diversidad. El rasgo característico profundo, nítido, que caracteriza al Ecuador es nuestra composición diversa. Este es un país diverso, que tiene una riqueza en cuanto a su composición, porque aquí cohabitamos pueblos y nacionalidades, porque hay una diversidad regional, porque se cruzan, sin duda, una serie de diversidades que hacen el Ecuador actual. Por lo tanto, se trata de que asumamos que este orden, este consenso cultural fundamental, este orden constitucional, tiene que reflejar esa diversidad del Ecuador. Y aquí hay un elemento que me gustaría introducir en el debate, y es el que todo proceso de reforma, de transformación constitucional, tiene que estar marcado por la apertura y por la cohesión. Es decir, tenemos que construir una norma constitucional que al mismo tiempo tenga apertura, esté abierta para recoger las diversidades de esta realidad, pero que al mismo tiempo permita factores de cohesión profunda. Y este es un aspecto de mayor relevancia, puesto que aquí, por ejemplo, se ha señalado que el establecer el carácter de la plurinacionalidad en el Ecuador puede llevar a romper con la categoría de Estado unitario. Y vuelvo a señalar estos rasgos característicos de apertura y cohesión. Por ejemplo,
En el país vivimos en democracia y sin duda la democracia es la forma estatal que se corresponde con la dignidad del ser humano. La democracia es la forma estatal que se corresponde con la dignidad del ser humano. Pero en una sociedad abierta también existen ámbitos donde que la democracia no funciona. Aquí mismo hemos visto y se han planteado elecciones, por ejemplo, en las cámaras, en los gremios, se han planteado cómo funcionan algunas organizaciones académicas, algunas organizaciones deportivas, algunas organizaciones empresariales. No precisamente están regidas por el principio democrático. Y sin embargo de eso, no deja de ser la democracia el rasgo característico de nuestro sistema político. De igual forma, el que nos reconozcamos como Ecuador, el que nos reconozcamos en la diversidad que tiene el Ecuador, de ninguna manera significa que estemos atentando contra el Estado unitario, que estemos atentando contra este Ecuador que es reconocido por todos y además que fortalece ese reconocimiento en la medida que seamos capaces de asumir nuestra diversidad. Por eso se requiere mantener claro este principio: apertura y cohesión, unidad, un Ecuador unitario, pero al mismo tiempo reconocimiento de la diversidad, reconocimiento del Ecuador como un Estado plurinacional. Esto es fundamental y por ello que también nuestro aporte a la mesa número 3 es que el Estado tiene que ser caracterizado como un Estado constitucional, porque un rasgo precisamente del Estado constitucional, de derechos, de justicia, es que permite la aplicación de este principio, de la apertura y de la cohesión. Cada constitución, por tanto, vive un doble proceso cultural. Por un lado hay una naturaleza temporal y por otro lado hay una naturaleza espacial. Y a su vez esta naturaleza temporal tiene que ver por un lado, con un efecto, con un fenómeno diacrónico que tiene que ver con la historia. Este proceso no puede dejar de lado la historia. Y cuando digo de la historia me estoy refiriendo a lo que hoy es el Ecuador, a lo que ahora somos como Ecuador. Por lo tanto, recoger lo más rico del pensamiento occidental, pero al mismo tiempo lo más rico de lo que es nuestro pensamiento, el pensamiento que vive y que viene desde los pueblos originarios que han habitado el Ecuador. Eso es reconocer la historia. Nosotros somos precisamente esa síntesis y debería esta Constitución ser la síntesis entre lo más rico del pensamiento occidental, entre lo más avanzado de Occidente, pero también lo más avanzado precisamente de esta cultura que ha vivido milenariamente. Y al mismo tiempo que digo que hay que recoger la historia, hay que recoger el momento. No se puede hacer una Constitución sin recoger el momento. Y la característica y la definición del Ecuador como Estado, precisamente Estado constitucional, nos permite aportarle en esto. Nos permite concebir al Estado como constitucional, nos permite recoger lo más avanzado del derecho incluyente y al mismo tiempo responder a las demandas de reconocimiento de los pueblos y nacionalidades y de millones que quieren que la Constitución sí les cambie la vida, que quieren que la Constitución no sea solo un libro más, sino que efectivamente sirva para reordenar la vida y para reconstruir un nuevo pacto. Y de igual forma, ya he señalado en ocasiones anteriores, hay que perderle el miedo a hacer las transformaciones fundamentales. Porque si nosotros vemos cómo operan los procesos de transformación espacial en el contexto espacial, también podemos ver que se identifican que ha habido diferentes actos constituyentes que han aportado al Estado a esta característica de Estado constitucional. Por ejemplo, el federalismo, de origen norteamericano, le queda un minuto, pero ha sido aplicado a distintas realidades. Y de igual forma, lo que tiene que ver con la teoría de los derechos humanos, que nació en los países como Francia, como Inglaterra, pero sin embargo de eso hoy se ha convertido en un patrimonio de la humanidad. Por ello me parece que es fundamental reconocer al Estado como un Estado constitucional que recoge lo más rico del pensamiento avanzado, del pensamiento occidental, pero al mismo tiempo es necesario y es fundamental que la Constitución reconozca esas diversidades. Yo solo quisiera decir y terminar diciendo que ojalá aquí podamos recoger lo que dice la Constitución suiza, por ejemplo, que señala que la fortaleza de un pueblo se mide por el grado de bienestar, de los miembros más débiles de esta sociedad. Por eso, señor presidente, creo que el Estado ecuatoriano tiene que ser un Estado constitucional, de derechos, de justicia y sobre todo tiene que reconocer el carácter de laico y plurinacional. Muchas gracias.
Asambleísta Pavón, por favor.